Escenario de la primera manifestación sufragista y feminista de España. Hace un siglo, numerosas mujeres, con Carmen de Burgos como presidenta, encabezaron una manifestación feminista, llegando hasta las Cortes, donde entregaron, bajo el nombre de Cruzadas de Mujeres Españolas, un documento al presidente para solicitar la renegociación del contrato sexual en un sentido auténticamente igualitario. Fue lo que, según algunas de sus protagonistas, denominaron el primer acto público de las sufragistas españolas. Más de 800 firmas llegaron a respaldar esta petición. Hay que decir que a esta manifestación y a la entrega de octavillas con el manifiesto se sumaron cientos de mujeres de todas las clases sociales que dedicaron este día a repartir panfletos por los barrios y calles madrileñas. Hoy, 100 años después, las feministas herederas de estas mujeres valientes rendimos homenaje de la misma forma en que ellas tomaron las calles el 31 de mayo de 1921, haciendo pedagogía, difundiendo el feminismo y denunciando que el contrato sexual sigue vigente tras más de 3 siglos de lucha por la liberación de la mujer en el mundo. A pesar de los incuestionables avances en materia de igualdad y libertad para las mujeres, avances que sin duda le debemos al movimiento feminista, hoy, un siglo más tarde, nos sorprendemos con una agenda feminista muy parecida a la de aquel entonces. En este manifiesto queremos refrescar la memoria a la ciudadanía y traer al presente parte de lo que se reivindicaba en el pasado, para poder así hacer un poco de balance y tomar conciencia de que la igualdad es un espejismo, que ni de lejos está alcanzada y que los derechos adquiridos por y para las mujeres en esta era del neoliberalismo más atroz están constantemente en la cuerda floja. Entre las reivindicaciones que exigía la Cruzada de Mujeres Españolas se encontraban las siguientes: igualdad de derechos políticos y, por tanto, votar y ser votadas en las mismas condiciones que los hombres; igualdad de derechos civiles; revisión del Código Civil en todos los artículos vejatorios para las mujeres y todos los artículos que se refieran al poder paternal; que sean derogadas las leyes que cierran a las mujeres carreras o empleos y les impiden llegar a los más altos puestos; investigación de la paternidad; igualdad de derechos para los hijos y que desaparezca la calificación de hijos legítimos, naturales e ilegítimos; igualdad en el Código Penal; que el flagrante delito de adulterio no sea atenuante para el varón que mata a su esposa; abolición de la prostitución, porque su consentimiento produce degradación de las mujeres y envilecimiento de los hombres. Es cierto que parte de estas reivindicaciones se han logrado plasmar en leyes y han permitido un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Sin embargo, podemos afirmar sin equívoco que esta igualdad formal en muchos ámbitos no ha trascendido del papel y aún estamos batallando por una igualdad real y efectiva. La política sigue capitaneada por hombres, siendo la brecha entre hombres y mujeres en cuanto a representación uno de los mayores lastres para la igualdad a nivel mundial. En el mundo, las mujeres solo suponen el 21,2% de todos los ministros y de 193 países solo 10 son presidentas. En el ámbito laboral, la desigualdad sigue siendo escandalosa en nuestro país, tanto a nivel de desempleo como de acceso a los puestos más altos, con 1,6 millones de mujeres con empleos menos que de hombres en 2020, situación que a todas luces se ha agravado con la pandemia, siendo España líder europeo en paro femenino desde el pasado mes de agosto. Solo en Sevilla el paro aumentó en 3.500 hombres y 8.200 mujeres. La brecha salarial en términos generales se sitúa en un 21,87%, llegando a alcanzar en estos tiempos de pandemia el 23,34% en los contratos indefinidos. Los altos cargos siguen en manos de los hombres en la mayoría de empresas e instituciones. En términos generales, las mujeres representan el 34% de los puestos directivos, porcentaje que disminuye notablemente según el sector. Así, por ejemplo, esta presencia se reduce en compañías del IBEX 35
en las que solo hay un 27% de mujeres dentro de sus consejos. Si nos detenemos en el ámbito educativo, bien es cierto que el acceso a la educación para las mujeres ha avanzado notablemente desde hace 100 años. Sin embargo, la presencia de las mujeres en las carreras técnicas e ingenierías sigue siendo anecdótica. Y no se trata de una libre elección, sino de la educación restrictiva en los roles y estereotipos sexistas que sigue orientando a las niñas a los cuidados y el sostén de la vida en exclusiva. Todo esto se debe a la permanencia del contrato y la política sexual establecida desde los siglos por el patriarcado y reforzada por el capitalismo neoliberal que imposibilita o limita considerablemente el acceso de las mujeres a la política, la economía y la educación. Si bien gracias al feminismo y su incansable labor, la violencia contra las mujeres se ha convertido en un asunto a eliminar, las leyes y la actuación política siguen siendo más que insuficientes. En España registran más de 100 mujeres asesinadas anualmente por hombres, principalmente sus parejas o exparejas, que también asesinan a sus propios hijos e hijas. Se registra una violación cada 5 horas. Anualmente contamos con 2,5 millones de mujeres víctimas de violencia machista, y esto solo es la punta del iceberg, porque muchas mujeres ni siquiera llegan a manifestar lo que está pasando en sus vidas. Tenemos a jueces dando custodia a los maltratadores y a las mujeres sentenciadas a prisión por proteger a sus hijos e hijas. En Andalucía hoy, a Juana Rivas. Hace 100 años las feministas comenzaron su cruzada abolicionista. Hoy asistirán perplejas al auge de la industria del sexo y la mercantilización del cuerpo de las mujeres y niñas, con un 40% de los hombres españoles que han sido o son puteros habitualmente, enriqueciendo las arcas de una de las industrias más poderosas, mientras los gobiernos y políticos hacen la vista gorda y califican la mayor explotación de las mujeres como otro trabajo cualquiera, consintiendo en ser violadas en la mayoría de los casos. Mujeres que no eligen libremente este destino, mujeres pobres, migrantes, mujeres fuertemente traumadas por violaciones y abusos, que son la mercancía para garantizar el disfrute y el poder de los machos. Hoy también asistirán perplejas al rearme del patriarcado en su versión progre y posmoderna, la pretensión de borrar a las mujeres mediante la ley trans, que ha llegado a ocupar la agenda del Ministerio de Igualdad, un ministerio pensado por y para las mujeres para combatir la opresión que viven estas por el hecho de serlo. Por todo lo anterior, hoy el Partido Feminista de España en Sevilla exigimos acabar con todo tipo de violencia contra las mujeres y, la más urgente, el asesinato machista, modificando la ley de 2004 por su inoperancia e ineficacia. Abolición por la prostitución y todo tipo de explotación sexual, porque trata a las mujeres como si de un trozo de carne se tratara. Prohibición del alquiler de vientres y de la pornografía, porque no se pueden comprar criaturas como quien compra un coche. La pornografía enseña un tipo de sexo agresivo contra las mujeres, simulando que eso les gusta, cuando lo que así se enseña es violación. Acabar con la argucia neoliberal queer transgénero en colegios y universidades, que pretende acabar con el feminismo y suplantar a las mujeres. E igualdad real de salarios, promoción a los cargos más elevados de las estructuras de poder, económico, académico y político. Y para ello es imprescindible la abolición de los roles y los estereotipos de género sexistas. ¡Ser mujer no es un sentimiento! ¡Ser mujer no es un sentimiento! Documento feminista 30 de mayo de 2021. El 10 de julio de 1910, un nutrido grupo de mujeres encabezado por la sevillana Ángeles López de Ayala se manifiestan en Barcelona. El 31 de mayo de 1921, un importante grupo de mujeres españolas se dirige hacia el Congreso con un pliego de peticiones relacionadas con los derechos de las mujeres. Estas mujeres reclamaban igualdad de derechos políticos y, por tanto, votar y ser votadas en las mismas condiciones que los hombres. Igualdad de derechos civiles, revisión del Código Civil en todos los artículos vejatorios para las mujeres y todos los artículos que se refieren al poder paternal. Que sean derogadas las leyes que cierran a las mujeres carreras o empleos y les impiden llegar a los más altos puestos.
investigación de la paternidad, igualdad de derechos para los hijos y que desaparezca la calificación de hijos legítimos naturales e ilegítimos. Igualdad en el Código Penal, que el flagrante delito de adulterio no sea atenuante para el varón que mata a su esposa. Abolición de la prostitución por ser una degradación de las mujeres y el envilecimiento de los hombres. Con la llegada de la Segunda República, la mujer consigue el derecho al voto y a ser elegida. Se aprueba el matrimonio civil, se aprueba la ley del divorcio, se aprueba la ley del aborto. Se consigue que las mujeres no perdiesen su puesto de trabajo tras el matrimonio. Se reconoció el derecho a la libre elección de empleo y a cobrar su propio salario. Se abolió la prostitución. Tras el golpe de Estado del 36 y la llegada a la dictadura, se perdieron los siguientes derechos. El derecho al voto, se prohibió el matrimonio civil, se anuló la ley de divorcio y del aborto y la mujer perdió el derecho a cobrar su propio salario. La dictadura no solo supuso la pérdida de los logros adquiridos durante la República, sino que además sometió a la mujer a un tutelaje insoportable por parte del Estado y del varón. Pese a todo, algunas mujeres continuaron su lucha en la clandestinidad, poniendo en peligro sus vidas. Con la llegada de la democracia, la batalla de las mujeres por recuperar sus derechos perdidos continuó. Muchos de ellos se recuperaron y se continuó en la pelea por lograr la ansiada igualdad. En la actualidad, nuevas amenazas tratan de recortar los derechos y libertades conseguidos por las mujeres. El neoliberalismo y el patriarcado, en una alianza agresiva y destructiva, pretende regular la prostitución con un lenguaje pervertido y engañoso, donde se utiliza el término libertad en una sociedad donde impera la desigualdad y la obtención de beneficios económicos. Convertir a la mujer en un objeto de consumo a través de los vientres de alquiler, revistiendo lo que es un puro y lucrativo negocio en un falso acto de solidaridad. Amenazar gravemente la situación general de la mujer con una peligrosa ley trans, utilizando la falacia de la defensa de los derechos humanos e ignorando que la piedra angular del feminismo es la defensa a ultranza de esos derechos hasta lograr la igualdad real. Los derechos de la mujer están siempre amenazados, por lo cual la lucha en defensa de los mismos no puede decaer jamás. ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha ¡De las mujeres! ¡Que viva la lucha de las